Hey, ¿qué pasa, fractales? Hoy os traigo el vídeo estudiando la acción de Tesla en el año 2020. Bueno, aquí en pantalla tenemos todo el movimiento desde febrero, bueno, enero, febrero, hasta eso, finales del 2020, principios del 2021, que ya entró en una corrección más grande, ¿no? Hey, ¿qué pasa, fractales? Hoy os traigo el vídeo estudiando el gráfico de Tesla, ¿no? En el año 2020. Primero, bueno, os explico un poco cuál es el setup que tengo montado, ¿no? En DeepView, que es la plataforma que yo utilizo para la graficación y todo esto. Así que nada, bueno, las velas, yo utilizo el gráfico de velas, se puede utilizar también un gráfico de barras, lo que prefiráis. A mí las velas me dan más información, pero bueno, es lo mismo, es la acción del precio. Importante, el precio es lo único que nos paga, entonces es nuestro único indicador. Bueno, al menos para mí. Luego tenemos aquí abajo, tenemos el volumen, que lo que tengo es gris para verlo neutro. El gris clarito es relativamente menor a las últimas 10 sesiones o los últimos 10 periodos. En este caso tenemos el gráfico diario, pues los últimos 10 días. En el gráfico semanal, las últimas 10 semanas. Y luego los azul clarito, las barras estas de azul clarito son pues igual, relativamente más grandes o mayores a a los últimos 10 periodos. ¿Que esto qué significa? Que aquí está entrando pues los institucionales a comprar el valor. Y aquí pues que no hay nada de oferta, no hay venta por parte de los institucionales. Luego también tenemos que yo utilizo las medias móviles, pero igual, la media móvil lo que hace es traer, pues como propiamente dice el nombre, una media de los últimos X periodo de la acción del precio. Por ejemplo, yo utilizo las medias de 10, de 20, de 50, de 65, de 150 y de 200 días en este caso. Entonces nos traen esa media, por ejemplo la de 200, la media del precio de los últimos 200 periodos. Entonces es un indicador que viene con retraso. Así que lo único que lo utilizamos es para a nivel de referencia. ¿Qué va a hacer el precio cuando se encuentra con estas medias? Porque, por ejemplo, hay medias que son de referencia institucional muy potentes, como pueden ser la media de 50, que es la roja, y la media de 200, que es esta blanca de aquí, donde, como vemos, pues los institucionales entran a comprar el valor porque es eso, una media muy conocida. Entonces nosotros cuando llegamos a esos puntos queremos ver cómo actúa el precio, pero el precio es, como digo, lo único que nos paga y lo único que nos interesa. Pero eso podemos utilizar pues estos indicadores a nivel de ayuda, ¿no? O de soporte. Y luego aquí arriba tengo la media de, o sea, la línea de la relative strength, que es esa fuerza relativa con respecto al mercado. Deciros que 3 de cada 4 acciones se van a mover con la tendencia del mercado. Es decir, si el mercado está en corrección, es muy difícil que una empresa se haga estos movimientos de un 50, un 60, un 70%. En cambio, cuando el mercado está en tendencia y el mercado se hace un 20%, pues las empresas líderes se hacen un 60, un 70, un 100, un ciento y pico. Entonces son esas líderes en precio las que queremos montarnos, ¿no? Así que nada, este es un poco el setup. Y yo creo que con eso pues estaría todo explicado. Las velas azules son días en positivo y las velas rosadas son esas velas en negativo. Mm, 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 mm. Utilizo un gráfico aritmético porque simplemente me mola más que el logarítmico porque, por ejemplo, podemos ver cómo los movimientos van estando más extendidos en la tendencia, es decir, aquí estamos iniciando y aquí ya vemos que pues llevamos un recorrido de tendencia, ¿no? Y
y bueno, un principio o una cosa que tenemos que tener clara es que los activos ni van en línea recta para arriba, ni van a ir para arriba para siempre. Entonces, pues eso, tras periodos de tendencia fuerte, pues se vienen correcciones de profundidad, porque eso, lo que antes se pagaba a $40, ponle, ahora se está pagando a 300. Entonces tenemos que volver a encontrar ese equilibrio, ese precio al que los institucionales están dispuestos a pagar. Entonces, pues nada, esas consolidaciones y esas bases son lo que también nos traerán esos movimientos potentes a futuro. Entonces, pues hay que abrazar esas correcciones, ¿no? Mientras no estemos dentro, pues nos vienen de puta madre para futuros movimientos. Así que nada, pues eso, como vemos, Tesla venía de un movimiento anterior bastante potente que se hizo un 200% en cuestión de 2 meses. Y bueno, tenemos aquí la corrección del 2020, ¿no? Del virus. Y nada, y en marzo, finales de marzo, principios de abril, Tesla ya se estaba desmarcando como una líder, porque eso, para ver una tendencia lo que tenemos que ver son higher lows, que dicen en Estados Unidos, ¿no? Esos mínimos crecientes, es decir, estos mínimos son menores que estos mínimos. Eso es lo que nos va a marcar una tendencia. Mientras no haya eso, no hay una tendencia alcista. Entonces, eso, aquí tenemos mínimos. Estos mínimos son menores a estos mínimos, lower lows, entonces estamos en tendencia que desciende, en una tendencia bajista. Pero cuando esta tendencia se cambia, para verlo necesitamos tener o ver estos, como digo, estos higher lows, estos mínimos crecientes o mínimos mayores. Y nada, ahora veremos este movimiento más en profundidad, pero eso, vemos como de los mínimos, donde encuentra aquí este soporte, hasta los anteriores máximos tenemos este 150, es decir, estamos en tendencia, hay demanda, hay institucionales entrando y se están posicionando no para comprar el 4 de mayo y vender el 4 de junio, sino se están posicionando pues a largo plazo. Así que nada, aquí tenemos el patrón tradicional de Cap and Handle, ¿no? Que igual hay una lógica detrás. Rompemos, consolidamos, rompemos, consolidamos, rompemos, consolidamos, rompemos, nos hacemos incluso una subida mayor cuando ya está la tendencia un poco extendida, porque se podría decir, bueno, aquí empieza la tendencia, pero aquí empieza el trade, ¿no? Aquí empieza el movimiento real. Y pues eso, nos hemos ido de $60 a $300. Entonces, pues como digo, hay que consolidarlo. Y eso, y la dinámica del mercado es siempre la misma. Hay una serie de patrones, cap and handle, descending wedge, caja de Darvas, llámalo X, pero al final son esas consolidaciones del precio donde detrás hay ese miedo y esa euforia. Entonces, pues eso, al final los patrones tienen esa lógica detrás, ¿no? Que iremos entendiendo poco a poco. Y yo creo que con esto pues podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde os traeré pues las distintas bases en más profundidad y luego el gráfico semanal y el gráfico mensual para que veamos ese bigger picture, ¿no? Y siempre está el movimiento de tenemos expansión del precio, contracción del precio. Y aquí tenemos, por ejemplo, esa volatilidad comprimida de la que habla Minervini, ¿no? Expansión del precio, contracción del precio. Expansión, contracción. Es siempre lo mismo, ¿vale? Así que nada. Next. A ver si puedo pasar. Yes. Vale, aquí pongo el mismo gráfico, pero simplemente marcando cuáles son las oportunidades que nos daría Tesla, al menos según mis señales y según mi sistema, de poder montarnos en la tendencia. Entonces, como vemos, tenemos X momento, un momento concreto, ese timing de decir, vale, está todo alineado, todos los astros están alineados, tenemos todas las probabilidades de que esto se vaya para arriba, vamos a montarnos. Obviamente siempre controlando ese riesgo, ¿no? De decir, vale, si estoy equivocado, no es el momento, nos salimos, no hay más. Porque eso al final
estamos jugando con el tiempo y con el dinero, sobre todo. Entonces, a nadie le mola perder el tiempo y el dinero. Queremos, pues eso, en cuanto nos montamos a una posición, estar ya en beneficio, porque nadie está hecho para perder pasta. Así que, así que nada, vemos que tenemos una, 2, 3, 4 y 5. No quiere decir ni que nos vayamos a montar en las 5, ni que vayamos a eso, a comprar en el mínimo y vayamos a vender en el máximo, porque eso es imposible y ni los mejores traders del mundo lo hacen. Pero sí que podemos, pues eso, una tendencia que se hace, se va, y como digo, de los 60 a los 300, se hace pues eso, se dobla, se triplica, se cuadriplica, pues podemos nosotros sacarle un 70% al total de esa tendencia, ¿sabes? Y ganar mucha pasta. O depende de tu estilo, pues eso, y depende de tus reglas de venta, pero, pero eso, por ejemplo, podemos subirnos aquí en la rotura del cap and handle tradicional y vender aquí cuando las cosas se ponen feas y el mercado ya está extendido y nos ahorramos estar 2 meses y medio con el dinero parado, ¿sabes? Incluso dando o devolviéndole al mercado parte de nuestro beneficio, ¿no? Así que nada, vemos pues estas oportunidades que nos dejó Tesla, ¿no? Vale, primeramente quiero, bueno, como os digo, ya de noviembre del 19 más o menos hasta febrero, el 25 de febrero que empezó la corrección, como vemos, perdiendo la media de 10 y luego teniendo continuación, eh, veníamos de un movimiento muy potente. Entonces os lo he puesto aquí y nada, aquí se da pues un gap alcista con volumen que es, bueno, estábamos en una consolidación de más de 2 años donde Tesla no pasaba, bueno, este gráfico está ajustado a los splits que ha hecho Tesla, pero en aquel momento pues estaba, bueno, no sé a cuánto, porque yo luego he estudiado el gráfico con el split ya hecho y era de los $80, ponle. Entonces Tesla no pasaba de, bueno, aquí de los 25, no pasaba de los 25, estaba haciendo esa consolidación, esa gran base y necesitamos después de esa fase 1, necesitamos un catalizador para que los institucionales pues tengan ese interés en volver a comprar Tesla. Entonces, ¿cómo se da el catalizador? Con una presentación de los resultados empresariales y aquí esto lo que nos indica, este volumen, es que vemos cómo venía siendo y aquí son las ballenas que se meten en la piscina y sacan todo el agua por los lados, ¿no? Son los institucionales pues comprando el valor. Entonces tenemos este gap alcista que lo que nos indica es que pues eso, han pillado a Wall Street en bragas, ¿no? Sus modelos no tenían esto previsto y ven muy buenos resultados, buenas estimaciones a futuro y deciden pues empezar a comprar Tesla y lo que antes pagaban a $15 ahora están dispuestos a pagar 25. Entonces, pues eso, tenemos esa rotura, esta mini base, volvemos a romper, consolidamos, que dejamos cuatro semanas súper ceñiditas justo a la media de 20 días, como vemos aquí, y nos deja este pivot point, y esto sería aquí nuestra entrada, ¿no? Podemos entrar también con este gap alcista, y acabamos rompiendo pues esos máximos históricos de hace más de 2 años, de esa base de más de 2 años, y vemos pues eso durante esta fase como pues los institucionales no les queda otra que dejar el rastro, ¿no? Y vemos cómo nos vamos, pues eso, desde los 20 más o menos hasta los 30, tenemos esta banderita, este bull flag igual a la media de 10 días y nos vamos para arriba. Entonces yo aquí pues eso, buscaría una entrada aquí, buscaría una entrada aquí, buscaría una entrada en esta rotura de la banderita y vemos pues eso, como esta pedazo de tendencia surfeando la media de 10 días, la media de 10 días y aquí tenemos lo que podría ser un clímax top, ¿no? Que es eso, como el momento álgido de la tendencia y vemos que es como eso, después de varios gaps al alza, estos gaps los queremos ver al inicio de la tendencia porque nos están mostrando esta fortaleza. Aquí estos gaps nos están mostrando y sobre todo esta vela
nos están mostrando que los institucionales ya están desposicionándose, ¿no? Aprovechando para quitarse el valor de encima, al menos una parte de ello. Y eso, y tenemos 8 semanas de subida donde nos hacemos un 2% y como digo, estos últimos días tenemos incluso los más días de mayor volumen de toda la tendencia. Igual, como los gaps, los queremos ver al principio, no al final. Pero bueno, esto además también estábamos extendidos de la media de 10 semanas, que es parecida o más o menos el mismo número de periodos que la media de 50 días, ¿no? Y porque al final eso, 5 días que hay en una semana de trading, pues lo multiplicamos por 10, son 50 días, son 10 semanas. Y luego, pues eso, aquí por ejemplo en esta vela podemos vender la mitad de nuestra posición o vender 3/4. Eso depende de, igual como digo, de tus reglas de venta. Y además vemos que realmente viene aquí a apoyarse a la media de 10 días, no la pierde, es decir, nos está mostrando fortaleza y que la tendencia igual puede seguir. Y luego rompemos, lo que pasa que aquí, pues eso, tenemos esta mini consolidación con una inside bar, una vela dentro de la vela anterior, que decimos, hostia, igual nos podemos estar yendo para arriba, pero ¿qué pasa? Que aquí estamos dejando unos mínimos menores que estos mínimos, entonces eso igual nos puede estar dejando alguna pista, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al día siguiente pues tenemos un gap a la baja y al día siguiente ya esa continuación rompiendo la media de 10 días que desde esta zona, desde finales de diciembre, bueno, desde principios de diciembre hasta esto que era el 24-25 de febrero, rompemos esa media de 10 días que habíamos respetado. Entonces ya aquí hay que estar fuera, ¿no? Y eso, y vemos que nos venimos a la media de 50, encontramos apoyo y esas medias de 10 y de 20 que antes miraban para arriba, que nos indican que la tendencia es alcista, ahora miran para abajo. ¿Y qué pasa? Que encontramos rechazo en ellas. Y dejando otros mínimos menores, unos mínimos menores y unos mínimos menores. Entonces estamos unos máximos menores y unos mínimos menores. Y rechazando medias y viniéndonos para abajo. Entonces aquí tendríamos el wedge drop de Oliver Kell, EMA crossback de Oliver Kell. Estos son las diferentes posiciones del ciclo de la acción del precio, que bueno, podemos entrar más en detalle, pero bueno, lo veremos muy bien durante todas estas estudios de estos valores. Y aquí tenemos este base and break a la baja. ¿Y qué pasa? Que nos venimos pues eso a la media de 200, y aquí no sé si sí, aquí se ve mejor, pero eso, tendríamos el reversal extension en esta zona, que es como lo que nos puede estar ese clímax que hemos visto aquí, pues este clímax a la baja, que eso, que encontramos ese soporte institucional en la media de 200 días, como os digo, y que además es esos máximos históricos de la base anterior, es decir, un soporte semanal muy muy tocho, e incluso también estos máximos de la mini base esta después de la rotura de los resultados empresariales, y encontramos pues este follow through, ¿no? Después del apoyo con volumen. Aquí dejamos unos mínimos, unos higher lows con respecto a estos, mientras que el Nasdaq todavía está haciendo unos mínimos menores. Entonces eso, ¿qué pasa? Que nos indica, bueno, fuerza relativa. Es decir, mientras el mercado todavía está cayendo, Tesla ya ha encontrado ese soporte, ya la están comprando. Entonces eso, aquí tendríamos el reversal extension, nos venimos arriba, que aquí se hace un 60% en 5 días. ¿Y qué pasa? Que encontramos todavía rechazo en esas medias que ya se están empezando a aplanar. Esto sería bueno, antes del wedge pop, que es el siguiente paso, pues eso, siempre encontramos como ese rechazo para hacer un pullback, porque como os digo, expansión del precio, contracción. Entonces dejamos esta especie de banderita, ¿no? Que estábamos dejando aquí 3-4 días muy ceñiditos, y lo que pasa que sí que aquí tenemos 2 días como un poco raros. A este día es un -5%, un -6%, y que puedes decir, hostia,
igual nos vamos más para abajo. Pero aquí, ¿qué pasa? Que tenemos este expectation breaker, es decir, nuestra expectativa es que podemos seguir a la baja, pero entra demanda. Y vemos como estos 2 días realmente el volumen tampoco es muy tocho. Aquí sí que vemos que en la subida el volumen es grande, pero a la que consolidamos o tenemos el pullback, el volumen es menor. Eso es buena señal porque realmente no hay esa venta institucional, simplemente nos estamos quitando a las manos débiles. Y vemos que este día que es más fuerte, o sea, de subida, tenemos ese volumen, que es lo que queremos ver. Sí que es verdad que cierra en esta parte, no cierra en esta parte, que lo puede parecer con la vela. Entonces todavía encontramos rechazo en esa media de 10, pero al día siguiente... eh, bueno, aquí tengo el VWAP también de este día potente, pero cerramos encima de él. Entonces, pues todavía eso está bien. Y este es el día 6 de abril, que es el follow-through day del Nasdaq, ¿no? Y nos hacemos un más 7%. Entonces tenemos esa continuación. Aquí se podría haber intentado una entrada, eso depende de tu estilo, pero eso, al día siguiente tenemos continuación y dejamos un inside day con poquito volumen, que eso es lo que queremos ver. Los inside days son como la mayor señal que tenemos de que el precio es tan ceñido que nos está diciendo que no hay venta. No hay venta por parte del mercado, ¿no? Así que nada, aquí sí o sí tendríamos, aunque el wedge pop para mí está aquí, Oliver Kell dice que está aquí, entonces habrá que hacerle caso, ¿no? al bicho. Y sí, tenemos ese follow through, ¿no? Con volumen y eso. Y aquí pues habría que... En los follow through days, William O'Neill, que es uno de los grandes, decía que había que tener exposición al mercado. Entonces, pues depende. También hay acciones que el día 6 estaban en otras posiciones incluso mayores, como ya veremos. Pero eso, aquí hay que entrar en Tesla, aunque sea con una parte de la posición, porque aquí en estos momentos estamos en abril, donde estamos encerrados, estamos con las noticias de muchas muertes, mucho tal, mucho cual, y venimos de una corrección bastante potente, que igual es un menos 60%. Entonces, ese miedo, pues si el mercado nos está diciendo de que hay que entrar, hay que entrar. Y luego al día siguiente pues tenemos este follow through, que es esa continuación al movimiento. Siempre que digo follow through es continuación al movimiento anterior, que nos está indicando igual esa demanda y con mayor volumen desde este día. Así que nada, de puta madre, nos enganchamos otra vez a la media de 50 que ya estaba, bueno, en ningún momento se llega a mirar para abajo, simplemente se aplana porque fue una corrección, eso, muy muy sharp, muy cuchillo. Entonces, que igual luego fue la recuperación. Entonces eso, recuperamos la media de 50, nos venimos para arriba y como digo, aquí llevamos ya 2 semanas de subida, hay que consolidar. Y aquí Tesla nos muestra mucha fuerza relativa con respecto al Nasdaq, porque el Nasdaq incluso se viene a la de 20, que pierde la media de 10. Entonces tenemos esta mini consolidación, dejamos este rango súper ceñidito y nos venimos arriba. Aquí presentamos resultados empresariales que presentó muy buenos con un 145 con un 140 de crecimiento en las ganancias, es decir, en el EPS, que es el beneficio por acción, pero dejamos este reversal, que es abrimos con gap al alza, pero acabamos cerrando en los mínimos del día y es porque el mercado pues todavía necesitaba un poquito más de tiempo para asimilar toda esta subida y a dónde venimos a encontrar soporte, pues a la media de 20. Así que nada, encontramos este soporte, dejamos este gap sin cerrar, que esto es mucha fuerza en el mercado. Aquí hay varios gaps al alza que quedan sin cerrar y eso es como os digo, ya los institucionales dicen, tú, que hay que entrar. Así que ya están dispuestos a pagar pues más de lo que estaban dispuestos a pagar, que al final esa es la lógica que hay detrás de los mínimos mayores, ¿no? De esos higher lows. Entonces al día siguiente tenemos ese follow through y recuperamos la media de 10, nos venimos para arriba, soporte en la media de 10 y vemos este rango que es súper ceñidito y tenemos este shakeout a la media de 20 y dejamos esta inside day con un volumen que bueno, aquí no se ve porque como es un gráfico pasada me pone la flecha esta de polla,
pero no vemos ni la velita, que sería una de estas así grises, claritas. Entonces, pues eso, tenemos este secado de volumen en lo que sería el handle del Cap, un handle tradicional de William O'Neill, y eso, y rompemos, y con ese volumen mayor relativo a los últimos 10 periodos, ¿no? Entonces esto, que además este día rompe a final de la sesión, que es un viernes, aquí Kualamagi, que es igual uno de los mejores traders del momento, que en este año, igual que Oliver Kelsey, hicieron más de un 900%, y eso, y rompemos este Inside Day, y, y aquí pues sería esa anticipación de la rotura. Así que es verdad que yo, por ejemplo, me esperaría un movimiento ya más explosivo, pero eso sí que rompemos el Inside Day y nos quedamos como a expensas de romper lo que serían los máximos del handle. Y eso, tenemos ese cap and handle de 4 meses y con un mes dejando esa mini base, esa consolidación, que es lo que sería el handle. Así que nada, vamos a la siguiente diapositiva. Como os digo, tenemos el cap, el handle. Cuando estamos que las medias miran para abajo, estamos fuera. Cuando las medias están mirando para arriba, queremos estar dentro. Así que nada, aquí tenemos pues la posibilidad de, tenemos para meter una posición de 10.000 euros, estamos arriesgando un 3%, es decir, $300 o 300 euros, para la posibilidad de estar doblando la posición en un corto periodo de tiempo, ¿no? Ganar otros 10.000, que ya tendremos para la siguiente posición un 20%, que es ese rápido compounding, que es lo que buscamos, ¿no? Y eso, simplemente arriesgando esos 300 pavos, que decimos, hostia, entramos y se viene para abajo y se tira otros 2 años, como ya fue en su momento. No tenemos ahí 10.000 euros que llegan a estar en 5.000, en 4.000, y vemos que estamos perdiendo y estamos ahí durante 2 años con el dinero muerto, mientras hay acciones que se están doblando en cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces simplemente es pues eso, el coste de hacer negocio. Así que nada, y como vemos, estamos al principio de lo que sería la tendencia, porque estamos saliendo de una base de 4 meses, ¿no? Así que nada. La siguiente diapositiva es, pues eso, aquí tenemos el Inside Day del handle, ¿no? Lo rompemos con ese volumen, y al día siguiente, que sería ese lunes, tenemos ese follow through, que es lo que queremos ver, igual, con un gap alcista. Entonces aquí tendríamos la opción de entrar. Sí que es verdad que los gaps son más difíciles de operar, y tienes que tener, pues, bueno, al final, como todo, esa práctica y ese conocimiento. Y bueno, se puede entrar con la rotura de los primeros 10 minutos, los máximos de la vela de 10 minutos y demás, pero bueno, eso para futuros vídeos. Entonces rompemos, nos hacemos un 7,5, y ¿qué pasa? Que el resto de la semana es martes, miércoles, jueves y viernes. Dejamos esta bull flag igual súper ceñidita, con menor volumen, y dejando incluso otro inside day. Y eso, y que ni siquiera, esperando a las medias, pero ni siquiera venimos a tocar a la media de 10, y dejamos otro inside day, perdón. ¿Y qué pasa? Que al lunes siguiente, aquí, como os digo, esto sería una entrada y esto sería otra entrada, porque aquí nos deja otra oportunidad, pero esto sería de que ya nos vamos. ¿Y qué pasa? Que en este momento Tesla pues sí que vuelve a romper. Nos estamos haciendo aquí, por ejemplo, más de un 20% desde esta primera entrada, ¿no? Pero todavía necesita tiempo. ¿Y qué pasa? Que vemos esto, venimos a consolidar a la media de 10, súper ceñidito, y otra última contracción a la media de 20 días, y eso, dejando este gap sin rellenar y este gap sin rellenar, que eso es muchísima fortaleza, porque ya no están dispuestos a dejar a que el precio se venga a los 55, sino que ya están pagando $65 y están mostrando este apoyo. Entonces tenemos eso, una base sobre la base más grande, que es el cap and handle, es decir, de que tenemos aquí otro patrón. Y en este caso también era, antes de los dos splits, la marca de los $1.000, que eso, para el mercado, los números redondos, a partir de, bueno, a partir de 100 sobre todo, pero antes también, esos 100, 200, $300 son
como resistencias que pueden ser potentes. Entonces, psicológicamente, el romper pues los $500 como ha hecho Nvidia en enero, los $1000 en este caso Tesla, es una señal muy potente. Y esto ya lo veía Jesse Livermore en 1900, ¿sabes? Entonces, pues eso, simplemente tenerlo en cuenta. Entonces tenemos este pivot y este pivot. Entonces, pues eso, este día para mí sería la entrada. ¿Y qué pasa? Que estamos rompiendo los máximos del pivot point y los máximos de la propia base, que más o menos, bueno, sería aquí, no sé por qué tengo dibujada esa línea ahí. ¿Y qué pasa? Que tenemos esa aparición del volumen después de un secado durante esta consolidación. Así que nada, ya nos vamos y aquí es cuando realmente empieza ya ese movimiento potente de Tesla. Aquí, pues eso, durante esta base sobre base tenemos varios días de fuerza relativa, donde la fuerza relativa hace nuevos máximos, cuando el mercado pues igual estaba por debajo de la media de 20, o estaba guarreando, estaba en ese periodo de choppy, ¿no?, que llaman los americanos, y Tesla nos está mostrando esa fuerza relativa. Entonces es más evidencia. Nosotros lo que queremos hacer es recolectar esa evidencia para que el valor ya nos haya convencido de que, hostia, me voy para arriba, o te montas o me voy sin ti. Entonces, pues después de toda esa evidencia, después de estudiar estos patrones y demás, decimos, aquí hay que montarnos. Así que nada, next. Vale, como os digo, aquí tenemos esta salida de la base sobre la base. ¿Y qué pasa? Que nos hacemos un 40% en 5 días, tenemos 3 días súper ceñiditos y volvemos a romper y nos hacemos un 30% en 2 días. ¿Quiere decir esto que vamos a comprar, bueno, en este caso aquí, o que vamos a comprar en este soporte de la media de 20 días y vamos a vender en los 119, que es el máximo? No. Pero estamos dentro de un valor que, si no nos da una señal clara de venta, aunque consolide, podemos seguir dentro y decir, hostia, sí, nos hemos ido a los 119, pero tenemos el potencial de ver los 200. Entonces, pues podemos aguantar estas consolidaciones. Luego tenemos aquí, este fue el día 13 de julio, que bueno, yo todavía no tenía ni puta idea de lo que era el mercado ni nada, entonces no sé qué pasó realmente, pero tenemos que es un día que vemos esta vela en muchas acciones en el mercado, y es eso, tenemos esa primera extensión semanal donde estamos extendidos un 40% sobre la media de 10 semanas, ¿no?, que es, como digo, esa media de 50 días. Entonces, cuando vemos tanto aire, que es lo que dice Oliver Kell, pues se viene un periodo de consolidación. Al ser la primera, no va a ser un periodo muy extendido. Entonces, como os digo, si realmente no perdemos, yo por ejemplo utilizo la media de 20 días, además ya nos ha estado mostrando que es ese soporte para este valor. Si no la perdemos con volumen, yo voy a seguir dentro. Pero bueno, aquí tenemos no sé si sería un wedge drop como tal, pero tenemos que Oliver Kell, por ejemplo, se sale en esta posición. Sí que es verdad que él es muy, muy activo, pero bueno, podría ser una señal de venta y te ahorras todo esto. Y hubiese sido un 52% desde esta entrada. Como os digo, no nos vamos a forrar con el 70% de todo el movimiento, pero bueno, no está mal. Así que nada, tenemos este día con volumen. Además vemos que son resultados empresariales. ¿Y qué pasa? Que encontramos soporte en esta media de 20, consolidamos, soporte en la media de 20, dejamos este rango ceñidito, y sí que es verdad que aquí rompemos y tenemos dos cierres por debajo de la media de 20, pero como vemos el volumen es mínimo. Entonces aquí nos está indicando que no hay venta. Y como os digo, las medias son a nivel de referencia, pero realmente lo que nos paga el precio. Entonces no ha hecho un nuevo mínimo con respecto a este mínimo. Es decir, aguantamos como la estructura del precio, por así decirlo. Sí que es verdad que aquí el mercado estaba yendo para arriba, entonces tenemos esa relative
weakness, esa debilidad relativa. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un activo que se ha hecho más de un 100% en menos de 8 semanas, tenemos un high tide flag que se llama, y tenemos un mes de consolidación igual a las medias de 20, a la media de 20. ¿Y qué pasa? Que aquí tenemos otro gap al alza para romper con volumen, cuando dijeron de que estaban haciendo un split o iban a hacer un split de 5-1, ¿no? Entonces eso, tenemos esa igual otra expectation breaker, porque aquí pues eso, hemos perdido la media de 20 y la expectativa es que nos vengamos pues a consolidar durante más semanas, probablemente a la media de 50, de 65 días, pero no. Entra esa demanda institucional y podríamos estar entrando en este pivot o en este pivot. Y aquí sí que es verdad que el riesgo, en las anteriores no lo he puesto, pero las entradas anteriores son con un 3% de riesgo. Yo utilizo siempre los mínimos del día y eso para arriesgar lo menos posible, porque nos vamos a equivocar muchas veces. Entonces, pues eso, cuando perdemos poco, y cuando ganamos mucho. Así que nada, sería ese 5,5 de riesgo, nos vamos para arriba, rompemos los máximos de esta base, ¿no? Dejamos 2 días súper ceñiditos y el precio nos reconfirma de que nos vamos para arriba. Entonces aquí podríamos estar subiendo los stops. Y eso, y tenemos esta subida. Aquí tenemos una Ignite Bar, que esas Ignite Bar son esas expansiones del precio, donde pues eso, si hemos estado subiendo un 7, un 7, un 7, aquí nos hacemos un 10, un 11, un 12, entonces es como una vela de que si vemos de que el precio pierde estos mínimos, puede estar habiendo problemas. Entonces, pues eso, tenemos que con esta Ignite Bar nos vamos a una extensión de más del 30% a la media de 10 semanas, ¿no? Y ya siendo esta segunda extensión de que primera y segunda ya nos puede estar diciendo de que el periodo de consolidación sí que va a ser más largo. Mientras este han sido un mes, este puede estar siendo 2 o 3 meses. Entonces, pues podría ser una buena opción salirnos aquí. Depende, como digo, siempre de nuestra estrategia y de nuestra personalidad. Pero eso, tenemos que nos hemos hecho desde la rotura del Cap and Handle, mira. Desde la rotura de este Cap and Handle nos hemos hecho un 200%, bueno, aquí un 100% a la primera extensión, primera consolidación de un mes, segunda extensión nos hemos hecho un 200%. Entonces, para mí es como, esto es la primera pata del movimiento, segunda extensión necesitamos consolidar ese movimiento, y a dónde nos venimos, pues a la media de 50 días y a la media de 65 días, que como digo son ese soporte institucional. Entonces tenemos aquí, ahí nos sale de cuando a cuando, pero bueno, desde septiembre hasta mediados de noviembre tenemos esa consolidación. Así que, vale. Como os digo, aquí tenemos esa rotura de los mínimos de la Ignite Bar. Sí que es verdad que parece que deja un shakeout a la media de 10 días, y si salimos decimos, hostia, igual va a consolidar aquí por encima de las medias, pero si va a consolidar y vuelve a hacer nuevos máximos nos va a dejar otra oportunidad, así que no hay que tener esa prisa y siempre seguir nuestras reglas. Tenemos que soportamos la media de 20 días, pero aquí sale la noticia que esto fue un viernes. Aquí, por ejemplo, Oliver que lo dice de que entró como en este pullback, ¿no? En este soporte a la media de 20, y que era un viernes y que salió la noticia de que no incluían a Tesla en el S&P y se hizo un menos 20%. Entonces, además que iba bastante cargado, pues eso le hizo perder bastante rentabilidad. Pero bueno, vemos que realmente tampoco hay tanto volumen, ¿no? Es este día de aquí, esta flechita, ahí, donde indica la flecha, sí que es por encima de la media, pero bueno, realmente es menor a estos días. ¿Y qué pasa? Que encontramos soporte en esa media de 50, nos vamos para arriba, esto incluso podría ser el wedge pop, porque tenemos como ese pivot del precio y encima es esa subida, o nos subimos a las medias de 10 y de 20 que estaban aplanadas, pero hay que tener en cuenta de que estamos en esa segunda extensión del precio en el semanal, entonces es más probable de que falle. Así que nada, ¿qué pasa? Que eso, dejamos unos higher lows, pero rompemos a la baja. En vez de romper al alza, rompemos a la baja.
Entonces, si aquí entramos, es lo que os digo, si aquí entramos tenemos el stop puesto aquí, cuando ya avanzamos podemos subirlo a break-even y si aquí nos venimos y nos salta el stop, no estamos, bueno, en este caso realmente tampoco estamos en pérdidas, pero estaríamos con ese dinero muerto de que la acción tampoco está yendo a ningún lado, entonces que luego nos va a dar otra oportunidad para entrar, pero siempre que estamos invertidos estamos con un riesgo de comernos un gap a la baja, entonces es mejor tener el dinero en casa hasta que el mercado nos dice de me voy a ir ya. Así que nada, tenemos eso, un mínimo creciente con respecto a este y otra vez soportamos la media de 50 días y tenemos esa demanda institucional, entonces pues eso, este precio ya puede ser como una referencia a tener en cuenta y nos vamos para arriba con las medias de 10 y de 20, pero volvemos a romper a la baja, entonces dejamos como otra mini contracción y ¿qué pasa? Que encontramos soporte justo en este cierre, ¿no?, del precio, porque es importante para los institucionales. Si han entrado a comprarlo aquí y lo han cerrado en este precio es porque es lo que están dispuestos a pagar. Entonces, pues eso, tenemos otro higher low con respecto a esto y con respecto a esto y apoyando justo donde queremos verlo. Y tenemos este mini canal bajista, ¿no? Sí que es verdad que estamos por debajo de la media de 50 que está aplanada, entonces pues eso, tampoco hay mucha cosa que hacer y aquí igual tenemos este último pullback, tenemos uno 2 3 y 4 que esto al final es lo que habla Minervini de esa contracción de la volatilidad, ¿no? Se están pasando las acciones de Tesla, quienes no las quieren, quienes no las quieren, quienes no las quieren, a quien sí las quieren, a quien sí las quieren y a quien sí las quieren, que son los institucionales, ¿no? Las manos débiles y los institucionales que son los que realmente mueven el valor. Y como vemos otra vez, pues este secado de volumen de que no hay venta. Entonces, pues eso, tenemos esta última contracción, este último higher low y estas velitas súper ceñidas y esa inclusión del S&P de que es un catalizador y tenemos ese gap al alza. Rompemos este pivot pero cerramos como en la parte baja del día, ¿no? Y al día siguiente tenemos ese follow through, que es lo que queremos ver. No nos va a pagar ni este gap ni esta rotura, lo que nos va a pagar es ese follow through. Entonces, pues eso, nos vamos a los máximos de la consolidación, dejamos 2 días súper ceñiditos y no esperamos ni a la media de 10, nos vamos para arriba. Así que nada, aquí empezamos lo que sería el último movimiento, ¿no? Como os digo, rompemos los máximos de la base, nos vamos para arriba, dejamos esta mini bull flag, ¿no?, de ese soporte a la media de 10 días, continuación, consolidación, intento de rotura, fail breakout, ¿no? Pero estas roturas fallidas suelen ser como señal de, hostia, hay que estar atento para si perdemos X mínimos, ya sean estos o ya sean estos, tenemos que estar saliendo porque lo han querido llevárselo para arriba, pero no. Entonces queremos estar fuera. Pero ¿qué pasa? Igual otro expectation breaker de encontramos apoyo en la media de 10 días y aquí nos dejamos un inside day con este secado de volumen de que esto te está gritando de entra porque nos vamos. Así que, y tenemos la evidencia de soporte en la media de 10, soporte en la media de 10, soporte en la media de 10, entonces esto te está gritando. Y con esta fase alcista de la relative strength, ¿no? Pues nada, aquí tenemos un riesgo del 2% y sí que es verdad que no es esta entrada, esto es el inicio de la tendencia, esto ya sería como una entrada donde buscaríamos pues ese cash flow, ¿no? De una entrada más a corto plazo, es decir, vale, si vemos que rápido hay una extensión del precio, nos vamos a salir en fortaleza, o si perdemos la media de 10 al primer toque, nos vamos a salir porque ya estamos más avanzados en la tendencia. Nos hemos hecho un 60% desde que salimos de aquí. Así que nada, rompemos, nos hacemos un 30% desde esta entrada y aquí pues eso, tenemos esta extensión de que vemos cuánto espacio hay entre el precio y la media de 10 y igual un 30% hasta la media de 10 semanas. Y como os digo, dejamos esta bull flag, esto sería un bull pennant, que son como esas banderitas, bueno, se ve aquí, esa banderita y esta banderita
que son como los triángulos estos de los equipos de fútbol, por ejemplo, los banderines de un córner, ¿no? Esta banderita. Y eso, apoyo a la media de 10 y nos vamos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos ese fail breakout, no tenemos esa continuación y como os digo, si no la están pudiendo llevar, no se la están pudiendo llevar a precios mayores, es que vamos a ver precios menores. Entonces, aunque no saliésemos aquí, que aquí tenemos un cierre por la media de 20, tampoco tenemos, además son resultados empresariales, no tenemos un volumen descomunal, pero vemos que aquí intentamos irnos para arriba y ya estamos dejando unos lower highs con respecto a estos. Entonces eso nos está dando otra señal. Así que ya tenemos aquí varias señales. Tenemos esta extensión, tenemos esta rotura fallida y tenemos estos lower highs. Entonces aquí ya tenemos que estar con las alertas de, vale, igual el movimiento puede estar llegando a su fin. Así que nada, ya cuando perdemos otra vez la media de 20, tenemos el wedge drop. Así que aquí ya estaríamos del todo fuera. Que además es con volumen con respecto a los días anteriores, ¿no? Así que nada, pues esto sería todo, amigos. Tenemos de que, como hemos visto, es nada sube en línea recta. Tenemos que buscar esas expansiones, intentar entrar en el inicio de esa expansión para poder aguantar incluso durante semanas en periodos de consolidación y vemos que realmente el precio se tira más consolidando las subidas que subiendo. Es decir, subimos en una o dos semanas y nos tiramos 2 meses consolidando. Subimos en 3 semanas y nos vamos a tirar. Bueno, aquí ya nos tiramos bastante tiempo. De hecho, nos tiramos un año, una base de un año. Y, y eso, y al final es consolidar esas subidas. Y como os digo, pues un poco las características es cuando hay expansión del precio, queremos ver expansión en el volumen igual para tener esa confirmación de que los institucionales están entrando. Una cosa que he aprendido de Oliver Kell es el volumen es la causa y el precio es el efecto. Entonces, queremos ver que, bueno, como vemos en el gap alcista del 2019, nos están diciendo que están entrando, entonces tenemos que tener ese radar activo, ¿no? Para tenerla en nuestro universo, tenerla en vigilancia, porque cuando nos deje una contracción de la volatilidad a la que la rompa, tenemos que entrar. Así que nada, tenemos, bueno, aquí he escrito las posibles entradas, que es el wedge pop, el día, bueno, he puesto el día 9, ¿no? Que sería, bueno, aquí teníamos el inside day, esa rotura y al día siguiente la continuación, pues sería en esa primera rotura, en esa vela que aquí se ve pequeñita, tenemos el cap and handle, y como os digo, hemos subido un 150, estamos un mes consolidando esa subida y dejamos un rango súper ceñidito. Aquí sí que vemos algo de volatilidad por los resultados empresariales, pero vemos cómo se ciñe el precio, que es una locura. Entonces tenemos ese inside day, que sería otra entrada, y al día siguiente el gap al alza, que sería la rotura de este máximo del handle, que sería otra entrada. Y dejamos esa banderita alcista. Al día siguiente gap, la base sobre la base, y cuando rompemos con esa vela y este volumen los máximos de la base, pues queremos estar dentro otra vez. Y como vemos, este volumen están acumulando, estamos iniciando la tendencia y se está acumulando. Y efectivamente nos vamos de los 80 o de los 100 a los 300 prácticamente. Así que nada, tenemos esas 3 semanas de base sobre base, expansión, y tenemos este VCP, que es el patrón de Minervini, con una contracción tanto en la volatilidad como en el volumen, y tenemos esas 4 semanas, ese mes, hasta que tenemos un catalizador de que entra ese volumen y nos vamos para arriba. Entonces, pues eso, rompemos los máximos de la base, nos vamos, dejamos aquí algo de chop y chop, ¿no? De nos vamos, pero que al final estamos consolidando esta subida anterior, y después de esta mini base, igual, nos dejan un inside day y para arriba. Así que nada, y aquí pues eso, tenemos ya
de que venimos extendidos, de que hemos hecho desde los 100 hasta los 300 prácticamente, un por 3 y como os digo, estas subidas hay que consolidarlas. Además también el mercado se deterioró, esto es luego también cosas que se van aprendiendo con la experiencia de no es solo de que Tesla y estamos saliendo por la rotura y por qué tal, sino que vemos que deja de haber setups, esas acciones de que se estaban haciendo un 200, un 300 están rompiendo a la baja, esas consolidaciones más largas, entonces tenemos que ir recopilando toda esa información para nuestra toma de decisiones. Así que nada, pues eso, aquí tenemos el gráfico semanal, el Cap and Handle, nos vamos, 4 semanas de consolidación, nos vamos, 2 meses, 12 semanas son de consolidación, nos vamos, consolidamos y rompemos a la baja. Y como vemos durante todo el movimiento, aquí tenemos igual una Inside Week, es la misma dinámica, el mercado es fractal, vamos a tener los mismos patrones en un gráfico mensual, en un gráfico semanal y en un gráfico diario, lo único que nos están dando distinta información. Un gráfico mensual nos va a dar un mayor bigger picture, ¿no? De la tendencia es esta. Luego el semanal, pues como más detallado, el diario más detallado, 65 minutos más detallado, 10 minutos aún más información. Así que nada, y como vemos, pues eso, una tendencia buena, ¿qué pasa? Que respeta la media de 10 hasta que la rompe. Y aquí pues podríamos estar en ese cambio de tendencia. Y simplemente tradeando el gráfico semanal podríamos estar entrando en estos máximos del Cap and Handle, ¿no? En esa rotura del Cap and Handle y hasta que no rompamos fuerte la media de 10, aquí por ejemplo podríamos tener ese engaño, pero podríamos estar poniendo, vale, si perdemos estos mínimos me voy. Y aquí ya hemos tenido esa rotura, estamos muy extendidos de la tendencia y tenemos esta fuerte rotura de la media de 10 y eso ya vemos, aunque no nos salgamos aquí nos tendríamos que estar saliendo y aquí ya como vemos la media de 10 empieza a mirar para abajo, entonces eso. Y luego tenemos pues eso, esos resultados empresariales de que Tesla pues eso cada vez presenta mejores beneficios, de que hay esa venta, hay esa expectativas a futuros, luego además pues eso, también tenemos a Elon Musk, que es una de las personas más influyentes y más disruptivas del mundo, entonces pues tenemos esa historia detrás, ¿no? Y de que no solo son coches sino hay muchas más cosas. Entonces tenemos que tener siempre esa historia, ¿no? O esos fundamentales, ya sean ventas o beneficios, pero tiene que haber algo detrás para que algo que los institucionales estén comprando, ¿no? Unas expectativas a futuro pues eso, de tecnología, de disrupción, de un mundo mejor, que al final es de ese progreso, al final es lo que paga el mercado, ¿no? Y nada, así que eso, tenemos aquí el gráfico mensual que como vemos en lo que se queda la corrección del COVID, ¿no? En 2 velas y con ese apoyo, como os decía, a esa base de más de 2 años encontrando apoyo en la media de 10 meses en este caso, ¿no? Tenemos esa primera extensión. Esta vela está un poco rota por el software, pero esta vela vendría desde aquí. En los gráficos mensuales y semanales no se ven esos gaps al alza. Y tenemos aquí esta primera extensión del mensual con respecto a la media de 10 meses en este caso. Aquí la segunda, entonces aquí ya podemos estar esperando esa consolidación aún mayor. Si aquí fue de 3 meses, en este caso, que es la que hemos visto, esta sería la de que os hablo de un año durante todo el 2021 para irnos a este clímax, dejando esta vela doji que se llama, con la tercera extensión, y aquí ya es cuando iniciamos el bear market de 2 años, que todavía pues estaríamos en la zona de los 220 más o menos, ponle 100, no, de los 200, ponle, o sea, todavía no hemos roto de nuevo máximos. Entonces llevamos 2-3 años de una base de Tesla. Pero eso, nos hemos ido de los
25 a los $400. Entonces, como os digo, ese equilibrio del precio se tiene que reequilibrar, ese desequilibrio, perdón, se tiene que reequilibrar. Y como os digo, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción. Así que nada, esto sería todo, chavales. Espero que os haya molado y como os digo, estudiando estos movimientos, integrándolos en nuestro ADN, entendiéndolos, podemos estar entrando en las tendencias en estos puntos y poder estar sacando rentabilidad a nuestro dinero. Así que nada, si os ha molado, pues dadme un like, que se dice, ¿no? Y pues eso, dadme feedback, cómo puedo mejorar y preguntas que tengáis y cosas que os interesen. Os dejaré también en la descripción el link de mi Twitter, que también subo por ahí cositas. Así que nos vemos.